¿Qué tal, meláticos? Bienvenidos nuevamente a su canal Melático MX. Vamos ahora sí a entrar en materia de predicción del Melate Retro 964. Como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos los resultados del 20 de agosto del 2019. Y quiero que noten algo bien importante. Este resultado no es normal, inició con un 16, un número bastante alto para primera posición. Vamos a nuestra tabla de análisis y vamos a checar que ya lo tenemos aquí registrado. Quiero que noten que en este sorteo hubo 3 números primos. 3 números primos que, si ustedes se dan cuenta, está rezagado. Tenemos que en promedio hay 22, 23 apariciones por año, por cada 100 juegos. Y va atrasado, a pesar de que tiene una muy buena probabilidad estadística de aparecer del 22%, casi 23%. El que está, yo creo que en juego, es el que está en 2 primos 4 compuestos, que ha tenido 24 apariciones de un esperado de 35, 36 máximo. Y el que está, pero si sobrado, es los sorteos que tienen un primo y 5 compuestos, con 21 apariciones de un esperado de 26 apariciones. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí llevamos nuestro registro. Y entonces, lo primero que quiero que noten es que en teoría se tiene que empezar a ajustar esta cantidad de juegos. Entonces, es muy probable que puedan aparecer sorteos que incluyan 3 primos, 3 compuestos. Yo les recomendaría apostar a combinaciones que tengan al menos 3 primos y 3 compuestos. Esa es la primera. La segunda, comenzamos con un 16. Ustedes se van a ir dando a lo largo del tiempo, como también lo he venido rastreando en 2014, 15, 16, 17 hasta la fecha. Normalmente, cuando hay aparición de un número alto, de inmediato se estabiliza a números que entran dentro de nuestro equilibrio de números, es decir, de la primera decena en primera posición. Entonces, ¿qué les recomiendo? La segunda cosa que les recomiendo, después de pensar en utilizar al menos 3 primos, 3 compuestos, o al menos un primo, es regresar a la posición normal con números que entren dentro de la primera decena. Ese es el segundo tip que les doy para su próximo juego de Melate Retro 694. Ahora bien, ya que quedó claro esto, vamos a entrar ahora sí en materia de predicción. Fíjense bien, haciendo nuestro análisis, tenemos que en posición número 1, ninguno de los números que más tiende a aparecer a lo largo del año ha tenido más de 2 apariciones en posición 1. Por lo que en la posición 1 les recomiendo jugar con todos estos, con cualquiera de estos números. Pero quiero que pongan especial atención en estos. ¿Por qué? Porque el 1, el 2, el 6 y el 10 ya cumplieron con su lapso de aparición. Es decir, el 2 tiende a aparecer cada 4 sorteos en promedio. Aquí lo tenemos. Y es el que más número de veces ha aparecido en primera posición a lo largo del año. Desde agosto del 2018 hasta agosto del 2019. Y si ustedes se dan cuenta, la última vez que apareció un 2 fue, ahora verán, el 23 de julio. Ya superó incluso su lapso de aparición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso yo les recomiendo que consideren jugar con estos números: 1, 2, 6, 10. No quiero decir con esto que se deben de confiar y que únicamente deben de jugar con los números que aparecen en las consideraciones para cada posición. No. Lo que yo quiero decir es que ustedes deben de
tomar la mejor decisión y considerar utilizar uno de estos. Por ejemplo, aquí yo consideraría utilizar el 1 o el 2 porque ya cumplieron su lapso y porque no han cumplido su ley del tercio. Sin embargo, si ustedes llevan sus registros, si ustedes tienen una corazonada, algo que yo no pueda explicar, y quieren utilizar cualquiera de estos números, adelante. ¿Por qué? Porque no han cumplido su ley del tercio. Y aunque no están dentro del rango de su lapso de aparición, tienen posibilidades importantes de aparecer. Entonces, lo tercero que yo les digo es básense en esto y pongan especial atención en los números a considerar aquí. Números a evitar para la posición 1 no hay. ¿Por qué? Porque ninguno ha sobrepasado su aparición en ley del tercio. En la posición número 2 tenemos el 5, el 9, el 13 y el 16. A pesar de que estos números ya cumplieron con su lapso, cumplen con la ley del tercio y han tenido relativamente buenas apariciones, podemos ir descartando. Por ejemplo, a pesar de que yo recomiendo el 16, vean que el 16 ha tenido solamente 4 apariciones y ya se cumplió. ¿Por qué? Porque en el sorteo anterior comenzó con un 16. Entonces, a pesar de que el análisis diga que el 16 sigue siendo un buen candidato para volver a aparecer porque solamente ha aparecido, ojo, y aquí no lo he actualizado, una vez, aquí el 16 una vez, no quiere decir... no es cierto, perdón, pero estoy mal. ¿Por qué? Porque apareció 16 en primera posición, acá. En segunda posición sí se considera porque en segunda posición ya cumplió con su lapso de aparición, que es cada 21 juegos. Y aparte no ha aparecido, es decir, no ha cumplido su ley del tercio. Por eso es candidato. Mucho ojo, no se dejen llevar por los números que aparecen en un sorteo anterior, porque recuerden que muchas veces hay números que repiten. Esto es bien importante. Lo que deben de considerar es no ponerlo en la misma posición. Por ejemplo, totalmente descartado poner 16 como primera opción. Tal vez como segunda, pero aún así vean que en promedio solamente ha aparecido 4 veces en segunda posición a lo largo de lo que va del año. Por eso es que sí es importante que consideren estos 4 que ya cumplieron su lapso de aparición y su ley del tercio, están dentro, pero que ustedes hagan un análisis crítico para decidir si utilizan algún número o no. Aparte que si se dan cuenta, el 16 pertenece al rango de la posición número 3 en nuestro equilibrio de números, entonces es todavía más difícil que aparezca en la posición número 2. Por esta razón les aconsejo considerar estos números y también evitar el número 6. ¿Por qué? Porque el 6 en segunda posición ya cumplió su ley del tercio y estadísticamente nos dice que muy probablemente no aparezca en segunda posición. Vámonos ahora con la posición número 3. Aquí la tenemos. Noten que aquí el número que de plano no deben de considerar para poner es el 17, porque ya ha tenido 3 apariciones en tercera posición. Entonces es muy difícil que se vuelva a repetir. No es imposible porque sí llega a pasar, pero al menos lo que nos dice la ley del tercio es que el 17 está destinado a no aparecer en un buen rato en tercera posición. Y tenemos todos estos números, ahorita hay como un reseteo, todos estos números con altas probabilidades porque no han cumplido su ley del tercio, sobre todo los que tienen una aparición. Pero a pesar de esto, combinado con el número de apariciones por año, la ley del tercio y el lapso de aparición, los números que en teoría tienen mejores posibilidades de aparecer son el 8, el 11, 12, 13, 16, 19, 23, 24 y 28. Aunque yo también quiero que aquí hagan una depuración y esto lo van a ir aprendiendo con los análisis. ¿Cómo se hace? Si por ejemplo en tercera posición me está sugiriendo un 24 y un 28, mi equilibrio de números me está diciendo que el 28 está hasta la quinta posición, tal vez el 24, pero ya un 28, ojo aquí lo tengo en rojo, es muy difícil que aparezca en cuarta posición. No imposible, pero sí difícil.
Por eso de este mismo podríamos incluso considerar que a partir de este 28 no se considere. Puede aparecer, sí, porque recuerden que todo es suerte, pero en teoría podríamos estar diciendo que el 28 no tiende a aparecer en posición 3. Es más, el 24 tampoco. 24, 23 no tienden a aparecer en posición número 3. Tienden a aparecer en posiciones cuarta y quinta. Por esta razón, 24 y 28 también, es más, desde el 23, 24 y 28 lo pueden descartar para posición 3. Solamente lo digo por si quieren considerarlo. Si alguien quiere utilizar estos números en posición 3, pues claro que puede hacerlo, porque pues la suerte así es. Contradice todas las leyes de la estadística y la probabilidad. También, por ejemplo, podemos descartar el 8. ¿Por qué? Porque es muy difícil que el 8 aparezca en tercera posición de acuerdo con mi equilibrio de números. El 8 aparece en segunda posición. Es más, puede aparecer hasta en primera, pero ya aparecer en tercera es complicado. Entonces, este es el tipo de análisis de predicción que quiero que ustedes mismos hagan para evitar usar números que incluso están recomendados, y recordar que están recomendados porque primeramente tienen una aparición importante a lo largo del año. Pero miren, si se dan cuenta, el 8 tiene 3 apariciones, el 24 4, el 28 3. Entonces sí cumplen, han tenido apariciones, cumplen con su ley del tercio y cumplen con su lapso, pero no necesariamente es imperante que los utilicen. Pasemos ahora con la posición número 4. Noten cómo aquí en la posición 4 nos sugiere el 9, cuando el 9 puede ser incluso de una posición 1. Váyanlo descartando, tal vez 9 y 14. Pero sí considérenlo, porque lo mismo que he dicho, cumple con su ley del tercio, cumple con su lapso o está próximo a cumplir, y ha tenido apariciones importantes a lo largo del año. Los números a evitar para la posición número 4 me late retro 964. Si es 964, sí, 964. Son 15, 25 y 26, porque ya aparecieron 2 veces en posición número 4. Entonces estos traten de evitarlos al menos en posición número 4. Para la posición número 5 tenemos 21, 23, 25, 29, 32 y 35. Noten que los números que han tenido apariciones aquí no han cumplido su ley del tercio, por lo que es importante que si ustedes llevan su propio análisis, que si ustedes ya tienen también experiencia y quieren utilizar alguno de estos números, es muy válido. Recuerden que la consideración es solamente porque cumplen ley del tercio, lapso, y se hace una depuración a través de equilibrio de números, por posición, lógicamente. Finalmente, para la posición número 6, ¿qué pronosticamos? Pronosticamos la aparición del 29, el 32 o el 38. Nótese que el 38 tiene una gran cantidad de apariciones. Es el tercer lugar para aparecer en posición número 6. Y noten que el 39 tiene 2 apariciones, es decir, ya cumplió su ciclo. El 37 también, por eso es que están en la banca de los números a evitar. Si se dan ustedes cuenta, el 38 es el mejor candidato para aparecer en posición número 6, debido a que no ha aparecido en su ley del tercio y ya cumplió su lapso de aparición, que es de alrededor de 8 juegos. Es decir, que si nos vamos a los resultados, podrán ustedes ver que el 38 en esta sexta posición apareció por última vez el 20 de julio. Del 20 de julio a la fecha son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir que tenemos un sorteo ya rezagado en que no aparece el número 38 en última posición. Meláticos, hasta aquí el análisis predictorio de el Melate Retro 964. Recuerden que en el próximo video vamos a tener este mismo análisis para el Melate clásico. Y posteriormente, después del sábado 24, si es 24, sábado 24 de agosto, vamos a tener el análisis de los resultados del Melate Retro 964, en donde vamos a ver si nuestras predicciones en cuanto a números a considerar, en cuanto a números primos, en cuanto a posiciones y en cuanto a ley del tercio, si se cumplen y en qué porcentaje se cumplen. Con base en eso vamos a poder decir si vamos por buen camino
o si tenemos que hacer algún ajuste en algún aspecto de esta predicción. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal, compartirlo. Recuerden que entre más personas seamos para jugar, para compartir información, para compartir experiencias o técnicas, más posibilidades vamos a tener de acertar a ese tan anhelado primer premio. Para mí fue un gusto y un placer estar con ustedes. Los espero en el próximo video. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Y recuerden que les deseo mucho éxito, suerte y fortuna. Hasta la próxima.